Es precisamente nuestro próximo tema y tenemos también vía satélite precisamente desde Argentina nos acompaña el fiscal Nisman, a quien le damos las buenas noches. Fiscal, gracias por acompañarnos. Buenas noches, ¿cómo están? Encantado de saludarlo y aquí en el estudio Héctor Eppelbaum, rabino de la comunidad Beth David. Vamos a hacer un análisis de la situación. Quisiera comenzar con usted, fiscal Nisman. Usted ha denunciado una red de infiltración de Irán en países de América Latina con redes de inteligencia, según su acusación, con fines terroristas. ¿En qué se basa esa acusación y de qué países estamos hablando? Bueno, concretamente nosotros en la investigación del atentado terrorista cometido contra la sede de la AMIA hemos establecido que una cierta identidad con un frustrado atentado terrorista que se iba a llevar a cabo en el aeropuerto John Fitzgerald Kennedy, donde iban a ser volados sus tanques de combustible en el año 2007 por agentes de inteligencia iraníes, la gran mayoría de nacionalidad guyanesa. Esto no se llevó por suerte a cabo porque fue desarticulado por el FBI. Todas estas personas a partir del año 2010 están condenadas cumpliendo función en una cárcel en Nueva York. El tema fue que cuando comenzamos a analizar la información que nos enviaban de Estados Unidos, vimos que Moshen Rabbani, el ex consejero cultural de la Embajada iraní en Buenos Aires y con pedido de captura internacional por su responsabilidad en el atentado de la AMIA, había tenido también mucha vinculación con el condenado, con el principal responsable de este frustrado complot en el John Fitzgerald Kennedy. A partir de ahí recibimos mucha documentación y advertimos que la infiltración iraní que existió en Argentina, que se dio 11 años antes del atentado a la AMIA. Recordemos que el atentado a la AMIA fue el año 94 y Irán decide infiltrar la Argentina en el año 83 con la llegada de Moshen Rabbani. Dijimos que esta infiltración ocurrió en Buenos Aires y que por la desgracia de padecer un atentado terrorista, debimos investigar, era prácticamente idéntica a la que había ocurrido en Guyana. Y en Guyana se detectó en base a la documentación que el FBI secuestró en la casa del principal imputado de Kadir. Los patrones de infiltración eran idénticos, en dos países totalmente distintos, tan distantes y tan disímiles como Argentina y Guyana. Y a partir de ahí, como el atentado de la AMIA tiene un segmento que ha ocurrido en la zona de la Triple Frontera, en Brasil, Paraguay, concretamente en Foz de Iguazú fue donde actuó el coordinador del atentado, fue por el lugar por donde ingresó el inmolado. Debimos realizar investigaciones en esas horas. Si usted me permite, dentro de los países que usted ha mencionado, sé que está Chile y está Colombia. ¿Ha tenido alguna respuesta de alguno de esos dos países con relación a acusaciones serias de red de infiltración terrorista, tanto en Colombia como en Chile? No, respuesta no. Nosotros recién el día de ayer hemos enviado toda la documentación a esos países que, ya adelantándome y contestando también su pregunta, le digo que son los que nosotros detectamos. No quiere decir que sean los únicos, sino aquellos que estaban vinculados y de los cuales surgían pruebas del atentado de la AMIA eran Brasil, Paraguay, Chile, Uruguay, Colombia, Guyana, Trinidad, Tobago y Surinam. A esos países hemos detectado fuertes indicios de que estas estaciones de inteligencia destinadas a cometer atentados terroristas fueron establecidas a partir del año 1982, es decir, 3 años después que triunfó la revolución islámica en Teherán. Tengo conmigo, fiscal, aquí en el estudio al rabino Eppelbaum, Héctor Eppelbaum, y quiero preguntarle, este tema del AMIA, se habla de que sí es un tema religioso. Creo que es una gran tragedia, una gran desgracia, en la que mueren 85 personas. Entre ellos, no solamente argentinos, hay varios bolivianos también. Sí, correctamente. Hagamos un poco de historia hacia atrás y 2 años anteriores, 2 años antes, 1992, también fue la voladura de la Embajada de Israel en Buenos Aires. O sea que ambos acontecimientos están 92 y después 94. Y 94. De ninguna forma podemos hablar de religiones cuando hablamos de actos de terrorismo. Mueren 85, son asesinados 85 personas, de los cuales algunos eran de origen boliviano y el resto eran de origen argentino. No tenemos que hablar ni de religión, ni de raza, ni de ningún otro tipo de separación entre la gente, entre las víctimas. Simplemente ciudadanos argentinos y ciudadanos bolivianos, hacia ellos fue dirigido el atentado. Dice Teherán, fiscal Nisman, que lo acusa usted de sionista. ¿Cuál es su respuesta? Bueno, sobre estos argumentos de Teherán yo ya estoy un poco acostumbrado a escucharlo porque es lo mismo que vienen diciendo desde el año 2007, que fue cuando se empezó a discutir en Interpol las circulares rojas. Ellos nunca discuten argumentos.
O sea, el problema para Irán no lo tienen con el fiscal Nisman. Hoy Nisman está, mañana puede no estar. Irán tiene un problema mucho más grave, que es el problema que siempre rehuye, que es los concordantes elementos de prueba que demuestran que es un país terrorista, que ha establecido una matriz terrorista en varios países de Sudamérica. Irán en este tema entiendo que está entre la espada y la pared, y de eso, fíjese que no da respuesta, no da ninguna respuesta a uno solo de los argumentos tratados en las 502 hojas de mi dictamen, ni de los anteriores en los que le hemos acusado y hemos pedido las capturas. Ellos directamente lo único que hacen es agredirme a mí, pero lo que lo compromete a ellos no es Nisman, porque cualquier fiscal que estuviera en mi lugar con los elementos de prueba que hay, llega a las mismas conclusiones. El problema de Irán y el que nunca responde, el que siempre rehuye, son las pruebas. De eso sabemos que nunca contesta. Con lo cual, lo que diga Irán realmente me tiene muy sin cuidado. Sería importante que en vez de discutir a las personas, de una vez por todas, empiecen a discutir argumentos. Adelante. Sí, dos comentarios. Se revela en la forma en que contestan con otra agresión, que no tienen cómo defender su propia posición. Es un contraargumento bastante utilizado por aquellos que no saben cómo defenderse o cómo encontrar el camino dentro de la verdad. El segundo concepto interesante para marcar, que está también en el informe del fiscal Nisman, es que a principios de los años 80 los ayatolas fundamentalistas iraníes se reúnen con representantes de Latinoamérica con la idea de exportar la revolución iraní a Latinoamérica, con esta idea fundamentalista islámica de que todo el mundo tiene que ser islamista y si no somos infieles, ellos lo que deciden es organizar toda esta red en Latinoamérica para exportar su revolución. Y la forma de llevarla a exportar esta revolución es a través de actos de terror. Fiscal, recientemente, creo que fue en enero, se firmó un acuerdo entre Irán y el gobierno argentino, que además fue ratificado por el Parlamento argentino, en el que se hablaba de una comisión de juristas que iba a revisar las actuaciones judiciales de este atentado. ¿Esto estaba tratando de echarle tierra a su investigación? ¿Cuál es su posición al respecto? Yo respecto a este tema tengo un impedimento legal por el momento para opinar al mismo por lo siguiente. Tanto las instituciones comunitarias judías que son querellantes, que son acusadores particulares en la causa, como también un abogado que patrocina a una de las víctimas, han efectuado en estos días un planteo de inconstitucionalidad sobre este memorándum, sobre este tratado, que todavía por otra parte Irán ni siquiera lo ha aprobado. ¿Qué significa esto? Que sostienen con argumentos jurídicos que son contrarios a la Constitución argentina y que no se pueden aplicar. Sobre este tema, en los próximos días, yo estoy por ley obligado a opinar. ¿Por qué? Porque el juez, previo a resolver esto, tiene que recabar la opinión del fiscal. Sobre este punto, me parece, y es mucho más prolijo, y es lo que he venido haciendo inclusive en Argentina, que primero yo dé mi respuesta al juez, no que él se entere por los medios, y una vez que la doy por escrito en el expediente, que es como legalmente tengo para hacerlo, después sí dar mi opinión en los medios. Lo mismo que he hecho con el dictamen, primero lo he firmado, he acusado a los iraníes, y luego lo hago público. Obviamente que ya tengo opinión formada sobre este tema y muy clara, pero entiéndame, no es que rehuyo por opinar. Lo entiendo perfectamente, hay un problema legal detrás de todo eso y usted tiene que seguir pues ese proceso. Rabino Eppelbaum. Para ponerlo en perspectiva, lo que se está intentando hacer en la Argentina y en Irán es como decir que los Estados Unidos va a hacer un convenio con los dirigentes de Al Qaeda para juzgar a quienes hicieron el atentado en las Torres Gemelas. Es algo similar como para ponerlo en perspectiva de qué es lo que se está tratando. Fiscal, hay una orden de captura internacional, hay una, ¿cómo es que le llaman? Una alerta roja contra 8 personas específicamente y otro grupo. ¿Dónde está eso? ¿Se le está dando realmente seguimiento? Bueno, es efectivamente uno de los puntos en los cuales yo envío copia además de los antecedentes a estos países en cumplimiento de los tratados internacionales contra el terrorismo para que ellos prevengan estos hechos, es decir, que eviten que les ocurra lo mismo que ocurrió en Argentina ante la reiteración de determinados patrones. En otro punto yo lo que hago es, que ya lo hice, ya Interpol lo recibió, le mandé un oficio a Interpol reiterándole los pedidos de captura, es decir, que extremen las medidas para efectivizar las detenciones de la totalidad de los acusados. No solo aquellos que tienen esta alerta roja, sino aquellos que también, como por ejemplo el expresidente Rafsanjani, que no la tienen, no porque para Interpol no tuvieran responsabilidad, sino por el alto cargo político que tenían. Concretamente lo que le digo a Interpol es, señores,
No desconocemos las dificultades que tienen para proceder a la detención de estas personas, justamente porque hay un Estado terrorista que patrocina el terrorismo, que les está dando protección. Estos acusados, cada vez que salen de Irán, las pocas veces que salen, lo hacen con inmunidad diplomática, con lo cual Interpol se le hace muy difícil detenerlo. Rápidamente, porque no me queda mucho tiempo. Estamos hablando, usted habla del Estado terrorista, habla de Irán. ¿Qué pasa con Hezbollah? Bueno, Hezbollah fue el órgano ejecutor del atentado y actuó como un apéndice de Irán. Su máximo responsable, Imad Muniyeh, ya fallecido, estaba también con pedido de captura y circular roja, y el responsable de la conexión local del atentado fue un miembro de Hezbollah, Samuel Salman el-Reda, hoy refugiado en el Líbano, también con pedido de captura. Es decir, Hezbollah es tan responsable como Irán, nada más que Irán tomó la decisión de llevar el atentado adelante y le encargó su ejecución a Hezbollah, quien utilizó a algunos elementos que tenía sentado en la zona de la Triple Frontera. Fiscal, un placer haberlo tenido con nosotros hoy en el programa, haber escuchado todos sus argumentos y nada, me gustaría, una vez ya cumpla con todos esos requisitos legales, el poder tenerlo más adelante para poder conversar en profundidad sobre alguno de esos temas que entiendo perfectamente que hoy no puede hacer. Le agradezco la participación en el programa. Muchas gracias y cuente conmigo para las oportunidades que lo consideren necesarias. Gracias y buenas noches. Gracias a usted. Y también a Héctor Eppelbaum, el rabino de la comunidad Beth David, que estuvo con nosotros aquí en el programa. Buenas noches y que Dios traiga paz al mundo lo antes posible. Vamos a la pausa. Al regreso, 20 jugadores profesionales de béisbol, incluido el estelar Alex Rodríguez, pudieran ser suspendidos hasta por 100 juegos. ¿Por qué? Pues por estar involucrados en un enorme escándalo de dopaje, de esteroides. Ahora los dejo con las imágenes de un enorme tiburón capturado en California. Un grupo de pescadores atrapó un enorme tiburón maco o de aleta corta en una expedición para un reality show televisivo en la costa de Los Ángeles, California. Con un peso de casi 600 kilogramos, el ejemplar estuvo a punto de romper la balanza durante las mediciones. El tremendo tiburón será donado a un equipo de investigadores que lo utilizará como carnada.